Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy en las Market Sessions del BAM 2024. Encuentros entre profesionales de alto nivel en formato podcast grabado en vivo. Es un espacio diseñado para conocer de primera mano nuevas tendencias del mercado audiovisual, escuchar conversaciones informadas sobre temas coyunturales de la región y acercarse a inquietudes singulares sobre el cine contemporáneo. Nosotros somos Gente que hace cine, un podcast que nace en 2018, precisamente como parte de las ideas que se gestan en un mercado audiovisual como el Bogotá Audiovisual Market. Nacimos como un podcast y poco a poco nos hemos convertido en un espacio no solo para la conversación sobre el cine y audiovisual, sino para la memoria y las voces de quienes crean historias. También un catálogo de conversaciones valiosas para que otros y otras puedan aprender del cine y audiovisual como más nos gusta, conversando. Este espacio es posible, por supuesto, gracias a Proimágenes Colombia, al BAM, pero también a la alianza que hace Gente que hace cine con Unisabana Radio y la Facultad de Comunicación Social y la carrera de Periodismo de la Universidad de La Sabana. Este contenido llega a ti también gracias al patrocinio de empresas muy chéveres que quieren que estas conversaciones lleguen a ti para que aprendamos juntos. Telar de Cine, una casa de producción y distribución cinematográfica comprometida con la creación de nuevas narrativas de ficción y no ficción, el cuidado de las personas involucradas en los procesos creativos y la formación de profesionales integrales en las industrias creativas. Danmura, empresa de diseño sonoro, postproducción de sonido para cine, audiovisual y podcast, así como experiencias de audio 3D. Te dejamos sus enlaces en la descripción de este episodio. Episodio grabado en el BAM 2024, 9º episodio contigo, escuchando del otro lado y un público maravilloso que nos acompaña con un aplauso que arranca aquí. Estrenada en 800 salas de Estados Unidos. Ganadora del premio principal de Sitges, vendida en casi toda Latinoamérica e incluida en el catálogo de Netflix. Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna, es el hito más importante del cine de terror reciente hecho en Latinoamérica. Dos de sus productores conversarán con Alejandra Rocas, programadora especializada en este género, sobre el éxito comercial y la apuesta artística de esta obra, así como del panorama actual de este cine en el continente. Tenemos aquí a sus productores, Roxana Ramos de Áramo Cine, Fernando Díaz de Machaco Films, que se unen para el terror en La Puerta Roja. Les dejo con su moderadora, Alejandra Rocas. Roxana y Fernando, para mí es un gusto conversar con ustedes, un placer conectarnos esta vez e invocar algo que nos gusta a todos desde lo que vemos, compartimos y hacemos, que es el cine de género, el cine de terror. En esta ocasión nos reunimos para hablar de Cuando acecha la maldad, dirigida por Demian Rugna. Es la primera película latinoamericana en ganar el premio de Sitges. Para que tengamos en cuenta, Sitges lleva más de 50 años haciendo ediciones para el cine especializado en fantástico y terror. Y Demian Rugna definitivamente pues, nos ha descrestado a todos los espectadores cinéfilos con esta gran película y que para mí contiene unas de las imágenes y escenas más impactantes y memorables del cine de terror latinoamericano actual. Yo tuve la oportunidad de verme la película, como les estaba comentando, antes de su estreno acá en Colombia, e incluso antes de que ganara en Sitges. Y pues sí, para mí es un placer verlos a ustedes, conocerlos y aparte también saber un poco más pues, de toda la dirección artística, producción y de cómo fue el trabajo con Demian Rugna. Entonces, pues bueno, para empezar, quería empezar por el génesis de ustedes como productores, que se me hace muy importante saber cuál fue el llamado, conexión, latencia que tienen con el cine de terror antes de producirlo. Es decir, ¿ya eran amantes del género? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. No, básicamente somos cinéfilos y cineastas completos y sí, claramente nuestra formación y si se quiere, mi acervo no viene del terror, sino de otro tipo de cine muy variado, pues nos gustan todos los rubros y me gusta también el terror, por supuesto, pero no. Sí hubo una especie de momento en que, como yo soy además director, o fui director y guionista, etcétera, pero como productor yo sentí que
tenía ganas de hacer terror, literalmente. Necesitaba hacer una película de terror porque pensaba tontamente que me iba a divertir mucho. El proceso profesional no es tan divertido, pero... y fui justamente invitado a un cumpleaños de gente amiga donde iba a ir Demian, que venía a hacer una película independiente, y hablé con él en ese cumpleaños y le dije, che, tenemos que hacer algo, bueno... y ahí empezamos a trabajar lo que fue después Aterrados, que fue, digamos, el primer éxito de Demian y que nos facilitó bastante el camino para hacer luego Cuando acecha la maldad. A partir de ahí, bueno, seguimos, al menos en mi caso, el nuestro, lo vamos a seguramente desarrollar después, pero encontramos que dentro del terror, nosotros como latinoamericanos, realmente somos aceptados en el mundo, no hay prejuicios cuando se trata del terror. Esto que contabas de Sitges es eso, y encontramos ahí el camino para seguir adelante, ¿no? En mi caso. En el caso de Roxana... En mi caso lo voy a hacer muchísimo más cortito porque siempre te va a pasar que Fernando va a hablar muchísimo más que yo. Okay. Bueno, no, en mi caso venía del mundo de documental, de ficciones, de las películas de autor. Y tuve un caso anterior, que es una película que se llama Sangre Burdalac, donde me vinieron que eran, bueno, vampiros, y yo, vampiros, bueno, tratemos de poner poquita cosa, un vampiro que tanto no se note. Cuando empezó ese rodaje, amé, o sea, y después, bueno, vino Cuando se echa la maldad, y realmente es tan divertido hacer terror, que después de Cuando se echa la maldad, de hecho, hice una película que todavía no se estrenó, que es una película de autor, y me aburrí muchísimo haciéndola. Así que, por supuesto, vamos a seguir haciendo todo tipo de películas, pero es muy divertido hacer terror, y una vez que creo que hacemos una, es muy difícil después salir de ahí. Ok, yo me había dado cuenta en entrevistas de Demian Rugna con periodistas, con medios, que él es súper amante del género, le encanta. Y de parte de Roxana también había visto que incluso tenía Sangre Burdalac y otras también películas que tienen que ver como con suspenso. Entonces, pues bueno, me imaginé que también venía de ahí, como del génesis del llamado del género del terror. Ya para hablar del guión y las ideas, ¿cómo llegaron a conocer a Demian Rugna, decir sí, hagámosla? Y a pesar, ¿no?, como de todo esto que tiene el guión, que yo creo que, digamos, lo difícil a veces de escribir y de pasarle también una propuesta a alguien es que no necesariamente tienen que estar pues como en la misma dinámica de entiendo tus gustos, tus pasiones, hablando más del género del terror, porque realmente pues como que son muy fans los que son fans. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a decir, bueno, tiene niños, tiene animales, hagámosla, aceptamos esto? Sí. Nosotros ya, para que sepas, puntualmente nos ubicamos en un momento de la humanidad complejo. Habíamos terminado Aterrados, se había vendido la remake, etcétera, y le dijimos a Demian, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tengo esto, nos gustó esto, él quería hacer esto, y inmediatamente el momento histórico era que empezó la pandemia. Entonces estábamos aislados y nos inscribimos en el fan pitch de Sitges, y desde nuestra casa a las 6 de la mañana, porque era muy difícil, ahí hacíamos la videollamada con alguien en otro lugar del mundo. En esa época todavía no sabíamos cuánto iba a durar esto y si algún día íbamos a seguir filmando. Y ahí nació un poco este proyecto, que es verdad que uno cuando lee un guión y dice, la escena del perro, la escena de esto, ya sabe que va a ser complicado, pero en ese momento todavía no te estás haciendo ese problema, claro, porque tenés 450.000 problemas antes que conseguir el dinero, y los niños, se muere un niño, pero todavía no lo pensás. Vamos atacando problema por problema. Así es un poco la cosa, fue la sensación al tener este guión, pero nuestro principal problema como productores es hagamos lo posible primero y después ir resolviendo cosa por cosa. Bueno, y después cuando ya estaba el dinero, cuando ya se íbamos a hacer, lo cierto es que Fernando no quería hacerla ya, por eso, ¿no? Es mi enemiga, yo la traje para equilibrar así un poco la mesa, pero... No, pero era como, bueno, ahora hay que hacerla, o sea... Y sí, una de las primeras cuestiones importantes que teníamos, sí, era pensar en trabajar con esos niños. La verdad que
hay temas productivos que son quizás aburridos, pero realmente el Ministerio de Trabajo, que regula el trabajo infantil en Argentina, nos dijo: bajo ningún punto de vista van a poder filmar esta película, olvídense de esta película. Demián casi se muere. Bueno, y empezamos a estudiar y elaborar de qué forma podíamos trabajar con los chicos que no estén en contacto con sangres, y así sucesivamente. Y después de muchísimas reuniones con el Ministerio de Trabajo, nos dejaron y entendieron que los chicos no iban a estar en situaciones. Después lo cierto es que en el rodaje los chicos se agarraban a los martillos, golpeaban a la gente, o sea, era muy divertido para ellos también, ¿no? O sea, y la escena del perro también era una situación compleja de hacer. Pero bueno, vamos a desarrollar más después. adelante lo hablamos. Fernando, yo te vi incluso en una escena final de Aterrados, ¿no? Tú eres como uno de los detectives del final. Y quiero hablarles también un poquito de Aterrados, porque no sé si ya la vieron, pero también vale mucho la pena que la veamos. Es, creo que, la cuarta película de Demián Rugna. Y en esta película pues como que hay algo más paranormal, y me parece muy interesante que haya pasado él y haya cruzado pues como de lo paranormal, donde también maneja el tema de perros, niños, un montón de temas que contienen subgéneros del terror que ya históricamente han estado ahí. Pero lo más interesante, digamos, al ser una película latinoamericana, es que dice Demián Rugna que el cine también, si uno quiere o no lo quiere, habla de política, ¿no? Entonces él hablaba, por ejemplo, digamos, dentro del tema de lo que se trata cuando acecha la maldad, es que también él quiere hablar un poco de esas personas a las que les fumigan sus tierras y se enferman, ¿no? Entonces como que aquí ya pasamos de ver el cine de terror no solamente como bajo esto de es divertido, aunque a mí yo me quedo con la diversión 1000 veces, como que no me interesa a veces mucho ponerme a hablar de temas políticos, pero pues cómo es para ustedes también, digamos, este tema detrás de cuando acecha la maldad. O sea, ¿consideran que el cine latinoamericano de género, más allá de la diversión que tiene el género, también pues está hablando de muchas cosas potentes que son necesarias y que muchas veces pues como que no se develan en el cine en general o en el arte? Yo creo que Demián tenía esa idea en la cabeza que no se ve en la película, porque en realidad no es que la película esté contando eso, creo que uno va con la carga propia de... Yo soy un ser muy político, entonces yo veo política en casi todo. Y vos, que estás conmigo en el cine, no viste nada de eso. Claro. Entonces él evidentemente tenía una preocupación por esta fumigación en los campos, que claramente no aparece en la película en ningún momento. De hecho, yo me enteré en una nota de él, la fumigación, yo digo, ¿qué? Fue así. Pero bueno, a él claramente le interesa mucho el tema. Sí hay en la película una realidad latinoamericana, donde hay un patrón de campo que representa hoy claramente una derecha argentina que cree que le van a sacar los campos. Hay unas personas en situación muy pobres que están viviendo en ese campo, en ese ranchito. Eso es lindo para ver, para el que quiere, y además, en general, hay momentos políticos que justo coinciden con la película, y eso ayuda también. Nosotros estábamos en el año electoral, o sea, de cuando acecha la maldad, fuimos memes todos los días y de montones de cosas, así que incluso si sirve como marketing, sirvió un montón. Aparecían todos los memes de cuando acecha la maldad, que servían mucho en la campaña política. No alcanzaron, pero bueno, ahí estamos. Buenísimo, sí. Sí, vi la del meme de Aterrados, por ejemplo, que fue universal. Como cómo te sientes hoy, y la imagen del niño con el vaso de leche. Entonces, bueno, también en el espectador que fue al cine, que vio cuando acecha la maldad, por lo menos en Argentina, la cantidad de memes fueron muchísimos fueron políticos, porque obviamente estaba acechando la maldad, pero además de eso, muchos en la cotidiana, ¿no? Porque, bueno, este guión es una tragedia, básicamente. Él toma todas las decisiones mal. Entonces hay muchísimos memes que tenían que ver con eso, con hoy tuve un día como el protagonista de Cuando acecha la maldad, todo me salió mal. Bueno, eso era muy divertido. O sea, cuando acecha la humedad, Sí. cuando acecha la ebriedad, porque había una fiesta, y ya todo era cuando acecha algo. Claro. Se puso de moda, sí. Buenísimo.
Bueno, yo valoro el género de forma artística. Asimismo, considero que el género pues conecta con temas fundamentales que llevan a afrontar aspectos vitales de los que no se acostumbra a mirar de frente, además de su potencial subversivo. Y también, pues desde el inicio, cómo se ha históricamente hablado del cine de género como un cine de bajo presupuesto, barato, que también tiene, digamos, el reflejo del fondo de la baja cultura, ya sea para tocar temas sobre las experiencias humanas más reales o también fuera de lo político. Entonces me gustaría saber cuáles fueron los retos creativos ya en la producción. Bueno, en la producción, como dije antes, los niños eran un reto, en retos productivos, ¿no? Me decís, de problemas productivos. Sí. Bueno, la escena del perro era muy compleja también de hacer. Bueno, después había una situación compleja también que nosotros teníamos que filmar más o menos en una distancia que no sea muy lejos de Buenos Aires, porque no podíamos trasladar a todo el equipo fuera, y Demián era, esto tiene que ser sí o sí en un campo, tenemos que instalarnos todos ahí, tiene que acechar el mal ahí mientras estamos rodando, no, vas a ir, vas a volver. Esos fueron retos. ¿Vos te acordás de alguno más importante? No, de hecho parecía una cosa muy simple eso. Dijimos, bueno, pasa en el campo argentino, vamos, bueno, no había ni una sola locación que quisiera Demian, Sí. que queda, ¡ay, basta, por favor! Y esto forma parte de la conciencia. El reto principal para nosotros era, lo teníamos muy claro, Demian y nosotros, era que queríamos una película de parámetros realmente internacionales, sí, donde dijeran, bueno, se puede hacer esta película, vamos a decir una cosa que está muy mal dicha, es, no parece una película latinoamericana, Claro. o no parece una película de terror, lo cual es una barbaridad. Si justamente es latinoamericana, justamente es de terror, y podemos hacer esto y mostrarla al mundo entero y tener a los yanquis viendo en español y teniendo que leer ellos por primera vez, cuando siempre somos nosotros los que tenemos que leer. Así que eso es una cosa que sentimos que el reto ese fue cumplido. Es decir, el primero es lograr un parámetro de calidad artístico y técnico, era lo principal. Y te voy a sumar perdón, que hable tanto. Sí, no. Teníamos también un socio de privilegio que coproducía con nosotros, que era Shudder, que lógicamente para nosotros era muy importante que ellos estuvieran también muy conformes con la película, porque tenían, de hecho, si podemos, tan conformes estaba que la hicieron para la plataforma y quedó tan bien y estaban tan enamorados de la película que estrenaron después en cine, antes de la plataforma. Entonces superó sus propias expectativas, pero nada, creo que ese fue el reto. Todos los demás que ella nombró fueron también cositas, pero primero hacer una gran película fue el reto. Sí, yo quería agregar algo importante, que con este coproductor que fue Shudder, también tuvimos un reto ahí de cuánto nos iban a dejar hacer, ¿no? Y la verdad es que la libertad fue absoluta, sí. Imagínate cuando volvemos, ¿no?, a los niños. Es una película muy visceral, donde la violencia es sumamente visceral. Una libertad absoluta, y eso creo que es parte también de lo que después pasó con la película, ¿no? Que no nos pusieron ninguna barrera, ningún límite. Creemos que el cine un poco hollywoodense, y eso es también lo que ha pasado con la audiencia de esta película, está un poco cansado. El público de terror está un poco cansado de un cine de terror americano que es edulcorado, que es más 13, está cansado. Entonces, que venga una película con ciertas acciones muy viscerales, con un terror que cala los huesos a veces, fue bienvenida. Claro, y además se siente súper fluido porque sale de un tema, entra a otro, que a mí se me hizo muy interesante también volverme a encontrar como con esos referentes que no sé si Demian Rugna los tenía, pero me acuerdo pues mucho del cine de Narciso Ibáñez Serrador, por ejemplo, con Quién podría matar a un niño, donde también pues como es que se están hablando de esas venganzas infantiles, porque al final de la película, sin spoilers, pues hay como una especie de venganza infantil donde da para una Cuando acecha la maldad 2. Entonces, ¿cuál vendría siendo también el reto de
encontrar el dinero para hacer un proyecto de cine de género? ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron en esa búsqueda? ¿Y en qué mercados internacionales de género ustedes dicen como, bueno, podría ser interesante que vayan allá si quieren realizar una película de género? ¿Qué consideran que les ayudó y cuáles son los lazos que se generaron para poder, que ustedes dijeran como, lo logramos gracias a esto? Bueno, yo creo que los mercados, ya sea, estamos en un gran mercado que es el BAM, todos los mercados ayudan siempre a poder tejer lazos y poder conseguir el dinero para hacer una película. Específicamente en el mercado de terror, por supuesto que empezamos hablando de Sitges, es uno de los mejores mercados. Después tenemos el BIF, después tenemos en Asia el BIFAN. Ahí, eso creo que son los mercados más interesantes, pero igual en todos los mercados. Yo hoy estuve escuchando proyectos de terror porque los estoy buscando y estamos en el BAM. Digo, no tenemos que ir a algo específico de un mercado de terror. Además de eso, creo que sí, es cierto que esta película abrió un montón de puertas para nuevas películas latinoamericanas y de terror, por su distribución realmente que fue, es mundial, salvo China, se va a estrenar realmente en todos los países. Le fue muy bien, tuvo la suerte que en Estados Unidos la fue a ver James Cameron, entonces James Cameron también puso, y ahora está el mundo esperando más terror latinoamericano. Ahora, también cuando digo terror, ¿no? Miedo. Entonces, me parece que hoy no la tenemos tan difícil en la búsqueda de financiamiento, cuando tenemos un buen guión, por supuesto, cuando intentamos que tenga ciertos parámetros de calidad, y sobre todo que sean historias locales y de terror. Una de las cosas que más le pasó cuando se echa la maldad es que el mundo entendió que era una película en campos en Latinoamérica. O sea, hay muchos periodistas que, por ejemplo, le han preguntado a Demián de si existe realmente el mito del embichado en Argentina. Otros lo dan por supuesto que existe el mito, y no, es una cosa absolutamente inventada. Y eso, en un contexto local, es como yo me imagino hoy el terror acá en Colombia, y es en la selva, ¿no? Cuando tenemos, y ahí creo que eso, te estoy tratando de contestar, ahí creo que es un poco más sencillo. Ahora, si somos latinoamericanos y y estamos trabajando un guión que en realidad parece más americano, o podría ser una historia que en realidad ya la contaron los americanos de una manera, pero en realidad le vamos a poner un contexto que sea selva. No. La historia tiene que salir de Latinoamérica, ¿no? De las entrañas, sí. Bueno, Fernando. Tiene que ser dinámica. Ok. Bueno, Fernando, reto para conseguir dinero, ¿cuánto tiempo se demoraron más o menos? Mira, en nuestro caso, y en el caso de, creo que toda Latinoamérica, siempre partimos con un pie local. Veo que Colombia ha progresado muchísimo en los últimos años, como un montón de países como Uruguay, con grandes políticas cinematográficas. En el caso de Cuando se hace la maldad, no fue ajeno a esto. Nosotros primero también teníamos la ayuda del Instituto de Cine del Inca. Así que, bueno, cosa que hoy por ahí no tendríamos, pues está suspendido momentáneamente. Pero es muy importante concurrir a los mercados ya con un porcentaje adentro, que es el local, el que nosotros tenemos. Y después, el terror, curiosamente, que puede ser una ventaja, no lo es. Los mercados somos menos, o sea, nos conocemos más rápido todos y no hay tantos lugares para ir. Nosotros creo mucho en las trayectorias, es decir, yo te dije antes, sin Aterrados a lo mejor no hubiera existido Cuando se echa la maldad, o hubiera demorado más. ¿Por qué? Porque Emily Gotto es una persona que queremos mucho, trabaja en Shudder y confió mucho en nosotros cuando la primera compró Aterrados. Y a partir de ahí realmente se generó una amistad que, como decía antes Roxana, nos dio una libertad enorme, creativa de todo tipo, y confiaba en nosotros para después
meterse en cuando se echa la maldad. Y así se van construyendo carreras también, ¿no? Y es más fácil conseguir el dinero. Después los mercados son los que dijo Roxana y son así. Y defendamos les digo, y sepamos lo que tenemos mientras lo tenemos, Claro. todas las ayudas del Estado que hay, pues cuando se pierden se extrañan mucho. Claro que sí. ¿Por qué creen que la película se convirtió en uno de los hitos más importantes del género latinoamericano? ¿Por qué creen? Digo, en la narración, en la forma, en el tema. Yo creo que, bueno, creo que hicimos las cosas, teníamos objetivos muy claros una vez que estaba hecha la película. Hay muy buenas películas que a lo mejor no trascienden y malas que sí trascienden. En este caso, nosotros nos gusta la película que hicimos, pero teníamos objetivos bastante claros para que la película le fuera o tuviera relevancia. Uno de ellos era tener la Premier Mundial en Toronto. Era un objetivo muy grande poder estar en Midnight Madness en Toronto y eso se logró. Esto era muy importante para nuestros socios también de Shudder porque todo el mercado norteamericano un poco está mirando a Toronto. Y después nosotros teníamos la ilusión, como todos los que hacemos género, de ir a Sitges. Lejos estábamos de pensar que íbamos a ganar Sitges, pero era un objetivo puntual. Y después muy brevemente, eso fue lo que planeamos y salió bien. Y después nos preocupamos muchísimo por el estreno en nuestro país, por ejemplo, y en el estreno en Latinoamérica y los distribuidores internacionales, que son los franceses, que son Jareid, que lo consensuamos con Shudder. Entonces, realmente teníamos como objetivos claros que se fueron cumpliendo. Eso creo que fue capital. No sí, estaba en la uno de cuestión. los objetivos que, como decía él, también que teníamos y que podía salir como no, era que nosotros nos interesábamos la sala. A nosotros nos interesaba que esta película se vea en las salas de cine. Y uno puede fantasear de que sean los cines de todas partes del mundo, sí, lo fantaseamos. Y después iba sucediendo. Entonces, sí, era como soñábamos y ocurría. Y el hecho de que salga en salas, primero, generó también una situación de muchísima mística, de muchísimo boca a boca. Se estrenaron muchas salas en México, muchas salas en Brasil, bueno, en Francia, ahora todavía continúa, porque se va a estrenar en Rusia, en Alemania, en todo Asia. Pero digo, el tema de que salga primero en las salas fue generando una mística, un boca a boca de la gente que eso, y además lo que más uno quiere, ¿no? Hacer una película de terror que se ve en cine. Claro. Y ahí también en este sueño fuimos contagiando porque volvemos, como decía él, Shudder es una plataforma donde está en Estados Unidos, está en Canadá. Ellos no tenían pensado ir al cine, pero no sé, fuimos contagiando sueños y dijeron, bueno, está bien, vamos primero al cine y después vamos a la plataforma. El cine le fue muy bien, entonces, y así. Pero digo, Claro. soñábamos todo el tiempo y bueno, iban ocurriendo. Otras veces he soñado y no, ¿no? O sea, Sí. Y después ocurrieron cosas que, para que sea, digamos, esta magnitud de éxito, pasaron cosas que no teníamos planeadas, al contrario, pensábamos que era una pesadilla que nos estuviera pasando, claramente. Había salido de Estados Unidos, nosotros atrasamos una semana en Argentina, entonces ya estábamos en Sitges, entonces estábamos viendo TikTok y eso, y había una escena del perro, un pirata la había subido y ya tenía a una semana 52 millones de visualizaciones. Wow. Nosotros no sabíamos si tirarnos del balcón, no sabíamos qué hacer. Bueno, ayudó un montón, porque no estoy diciendo que usemos la piratería para promocionar las películas, pero realmente gracias a esos piratas que agarraron pedacitos, la película se hizo archiconocida en el mundo entero, y en Argentina, antes del estreno, ya estaban esperando, che, ¿y cuándo sale en cine? ¿Cuándo sale en cine? Pues ya habían todos visto una escenita, un pedacito, o la habían visto entera y la querían volver a ver. Y eso fue genial, y fue un descubrimiento que jugó a favor. O sea, ya la habían visto pirata, pero la iban a ver al cine igual. Todo el mundo sabía, o al menos cierta franja etaria, conocía la película y la estaba esperando antes del estreno en Argentina, cosa que habitualmente no pasa. sí, eso fue realmente.
de pensar que iba a ser un fracaso absoluto, porque todo el mundo ya había visto, de repente lo retroalimentó Claro. al lanzamiento. Es que es una película también para ver en salas, como por todo el impacto visual. Y ya que hablas del boca a boca, bien importante, y bueno, de la piratería, aquí pasa, por ejemplo, me pasa como curadora y como que quiero estar viendo películas y estar viendo qué historias se están haciendo actualmente en el género. Me pasó, por ejemplo, con Huesera, de Michel Garza Cervera, que es una gran película de una mujer y como que digo, me encantaría poderla ver en cine, menos mal la trajo aquí Fantasolab, de hecho estuve el domingo pasado, pero si no es por eso, yo solamente la he podido ver en mi computador también como por un tema de festival y de curaduría, pero también uno a veces obviamente recurre, pues obviamente a la piratería para poder ver lo que no llega a las salas, entonces sí es cierto que el boca a boca ayuda un montón. Y ya que estamos hablando de Latinoamérica y que vieron Huesera, no sé qué otras tendencias, películas han visto en Latinoamérica que les haya llamado la atención y que también pues como que no hayan sido como tan distribuidas como pues cuando has hecho la maldad. Bueno, a mí Huesera soy fana, entonces yo te diría, ante que nada, Huesera. No, somos amigos aparte con la productora, así Ok. que siempre es un gusto. Yo te voy a hacer referencia a una película que yo conocí que no está, que es colombiana, justamente, que es Luz. Ah, ok, Preciosa. sí, claro. De la nuestro querido conozco. Juan Diego y yo lo admiramos, lo conocimos una vez en Ventana Sur, aparte como personaje, él va por la vida con su sombrero y ya lo ves entrar y digo, ¿qué hago? Le hace un videoclip, no sabemos muy bien. Y él es fantástico y habla todo así. Hermosa película Luz, colombiana. Pues es Sí, es bella. su ópera prima que ahora, él no lo pudimos ver ahora en el viaje porque está alejado un poquito estás en una experiencia haciendo su casa, ¿no? Pero ahí tenemos una hermosísima película colombiana que anduvo muy bien en Sitges, también había sido muy aplaudida y que nosotros también la vimos, desgraciadamente, casi por casualidad, y no tuvo la trascendencia que debía haber tenido. Nosotros estamos más o menos siempre buscando proyectos y queremos realmente, nos encantaría conocer a los mejores, o no mejores, o a los que tengan inquietudes y los proyectos que a nosotros nos gustan en Latinoamérica, porque realmente creemos en la fuerza regional que tenemos. Creemos porque el mundo nos está diciendo, che, ustedes son, ¿eh? O sea, hay un periodista, John Hopwell, que va siempre a Ventana Sur, lo conocemos, un inglés que escribe en Variety, que nos lo dijo abiertamente, chicos, o sea, Hollywood está mirando para acá abajo, Claro. o sea, directamente. Y creemos que hay una fuerza creativa en Latinoamérica que nosotros estamos siempre pendientes de proyectos de directores, así, estamos siempre en esa búsqueda. Claro, buenísimo. Y que es como voltear el panorama porque siempre hemos estado educados como con lo estadounidense, películas de los 80s, Freddy Krueger, como los mismos hitos que uno repite, pero ya viendo Latinoamérica que se está activando Sí. en el terror y que se están hablando también de temas pues que a las mujeres nos atraviesan, a los hombres, a los humanos en general, a las violencias, a los miedos que sentimos cada día, pues como que es bien importante también tenerlo ahí en cuenta y presente. Y Sí, además creo que, como decía antes, atravesamos ya ciertas cosas que antes eran problemas. La barrera idiomática es una. O sea, creo que los americanos en pandemia, no solamente los americanos, hablamos de todo el mundo, en pandemia se educó de una manera a ver con subtítulos las películas y entonces hoy en día no es tan problemático. A nosotros siempre nos decían, está bien, esta misma película te la financio, pero decís en inglés. Hoy es impensable. Y después de cuando es hecha en los cines en Estados Unidos y que le fue muy bien, qué sé yo, ya ni nos preguntan. No. Es imposible. No, por eso. Entonces, el cine de terror latinoamericano ya atravesamos una barrera, que es la idiomática. Después hay algo que considero que es muy importante, que no tenemos el problema, los que hacemos terror y el terror latinoamericano, no tenemos problemas con los actores. O sea, al terror no le importa que los actores sean conocidos. Digo, ese problema se lo dejamos a las comedias, ¿no? Pero el terror, Demián Rugnia, por ejemplo, es un director que dice,
no, cuanto más conocido es, siento que, no sé, que me va a despistar, ¿no? No me va a llevar, por más buen actor que sea, me voy a ir de la escena de miedo que quiero generar. Y eso, mundialmente pasa lo mismo, digo, la película, cuando Acecha Maldad, por ejemplo, estuvo en el top 1 de Grecia. Wow. Y a nadie le importan los actores. De hecho, en Argentina los actores no son conocidos. O sea, yo considero que son grandes actores, pero no los conoce nadie. Bueno, de ahí al mundo. Entonces, ese es otro problema que no tenemos los que hacemos terror latinoamericano. Sí. El tema de que los actores sean conocidos. La tachamos. Screen Queen. Exacto. Sí, no tenemos problema. Tachamos el idioma hoy en día, tachamos el tema de los actores. Y eso ya abre un espectro importante de posibilidades, de que se trasladen nuestros productos hacia afuera. Querido, insisto, la comedia tiene un problema con los actores. Tienen que ser la comedia, tienen que ser la actriz. Tienen que ser las caras conocidas también. Exacto. El que me hace reír, el que me hace dar miedo, la que mejor grita. Y también creo que hay que dejar de lado también ese concepto antiguo de que el cine de terror se hacía con 2 pesos, porque realmente eso ya no lo aceptan. Eso no lo acepta nadie, ni los fanáticos del cine de terror. Es cierto. Entonces hay que poner mucho en la mira, ¿no? En el resultado final técnico y artístico, porque hay un parámetro realmente de calidad que ya no nos hace reír si igual se vio el hilo, se ve esto, la sangre. No, el fan de terror también está esperando, ha subido la vara también para no ver cualquier cosa ya. Sí, total. Bueno, y en Argentina, yo tuve la oportunidad de ser jurado de un festival que se llama Panamá Horror Fest, y ahí vi una película llamada Otra película maldita, de Argentina, y es como una especie de panorama general de películas de terror en Argentina. ¿Cómo ven Cuando acecha la maldad, ahorita siendo la más importante latinoamericana, pero en género de Argentina, ustedes ya también le habían seguido la cuerda a lo que se hacía en Argentina de terror? Sí. Sí, claramente sí. Creo que se cumplen este año 25 años, está el Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival muy independiente y continúa siendo muy independiente, a pesar de que podrían haber, bueno, ellos siguen muy independientes, con un público muy fiel desde siempre. O sea, las colas que van al cine a ver todo, todo lo que programa el Buenos Aires Rojo Sangre, van todos a ver todo. Ahí, y siempre hubo un nicho de terror muy fuerte y grupos que hacían cine de terror y esto, lo otro. Sin embargo, esta película, por ejemplo, trascendió ese nicho, porque somos la película de terror más vista de la historia del cine argentino, 340.000 espectadores, creo. Justamente el mérito fue trascender el nicho y llegar a la gente que no consume terror en general, que tendría que ser el objetivo de todos los que hacemos terror, tratar de, bueno, está bien, para los fans de terror también, y los fans después llevaron a sus amigos, a sus parejas, ya fueron a ver otras veces con la familia y todo lo demás. El panorama ahora a lo mejor cambia un poquito más, ¿no? A pesar de que siempre están las barreras. Hay gente amiga nuestra que no fue a ver la película del cine porque le da miedo. Dice, discúlpenme, no me hables más, sino que yo no voy porque después sueño. Y qué sé yo, bueno, que ahí yo te entiendo, igual me enojo, pero ahí está. Creo que ahí está el desafío nuevo en Argentina y en todos nuestros países, donde en general nuestro cine no es el primero que eligen nuestros espectadores. Y nosotros tuvimos la alegría de que hubo chicos muy jóvenes, que de 20 años o de 18, decían, es la primera vez que vengo al cine a ver una película argentina. Y para nosotros esto era una emoción gigante. Haber ayudado a formar audiencias es... Sí, eso justamente hoy se lo decía a gente del BAM, que me decía, bueno, ¿cómo serían, cuáles son tus ideas para lograr en algún punto de que la gente vaya a consumir un poco más de cine en Colombia? Entonces, bueno, tiré un par de ideas que nosotros hicimos, como acompañar las películas a las salas. Creemos firmemente de que... el teatro funciona porque es vivir una experiencia. Claro. Entonces, cuanto más, después de la pandemia y después de todo lo que se vio en plataformas, bla, 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 tratar de que moverse de tu casa sea una experiencia es muy importante. En nuestro caso, con nuestra película, hicimos muchas intervenciones, muchísimas, con sorpresas, con regalos, con cosas escondidas en el cine, con actores que entraban gritando, los personajes de la película entraban gritando por la sala.
fue una demencia todo, los actores querían hacer eso, nada fue como recontrapensado, pero sí que queríamos acompañar. Y el acompañar produce otra cosa. Esa señora que está sentada, de repente se le apagaron las luces, además lo hacíamos así, se apagaban las luces, y porque estaba el tráiler, bla, bla, ya está todo apagado, y de repente cuando va a empezar la película, ¡fum!, se prendían las luces y entrábamos nosotros, somos unos locos, no sé qué. Bueno, toda esa cuestión... Era un poco más elaborado el discurso, pero... Sí, pero quiero decir, sí, hay una sorpresa, busquen abajo de las sillas, Claro. había remeras, y actores ensangrentados, que entraban después de la película, pegando gritos. Esto porque es terror. Si estuviera haciendo comedia, se me ocurren millones de cosas más. Claro. También. Pero digo, empezar a acompañar un poco las películas a la sala para que realmente se viva como una experiencia. Y después el terror, para los que estamos haciendo terror latinoamericano, el terror es formador de primeras audiencias. Nosotros tenemos en el TikTok, por ejemplo, en nuestra película, el top es primera cita cuando estrenamos. Chica de 15, chica de 16, de 17, así, e invitando a alguien, a una chica, a un chico, lo que sea de género, para que sea primera salida, porque me va a dar miedo, así me abrazás. Qué buena propuesta. Y eso era fantástico. Y decir, bueno, estas personas, como decía Fer, son primeras audiencias, son primera vez que veo una película argentina, esa la escuchamos un montón con nuestra peli. Y entonces pensar que, bueno, si esa fue tu primera, seguramente vas a ver muchas más. Y es muy importante pensar que el terror, por las edades que maneja, de audiencias, son formadoras de audiencias del cine colombiano, del cine latinoamericano, ¿no? En sí. Claro, y pensar que todo este proceso sí tiene en cuenta las emociones, ¿no? Como decía Demian Rugna, a pesar de los obstáculos, la voy a hacer, a pesar de que no se pueda esto lo voy a hacer porque es impactante, es fuerte y seguramente algo le va a causar al público, que eso es lo interesante también de esta película y seguramente por eso es tan importante, y es porque nos hace remover el estómago. Entonces, pues bueno, qué alegría poder hablar de esta película. ¿Cuál es el panorama que ven ustedes ahora en Argentina, de cómo está, digamos, el Inca, de cómo siguen ustedes como productores? ¿Cuál es el panorama que ven ahorita ya para terminar? Que ya casi... Yo ayer di un podcast, hice una charla sobre cine argentino, entonces ya me aburre, Fer puede hablar, pero sí creo que nosotros como productores de terror, sí, creo que está suspendido en este momento el Instituto de Cine, entonces no tendríamos la pata del Instituto de Cine, pero sí también esta película ha hecho que seamos un caso, claro. Por ejemplo, lo dicen así, un caso. Entonces hay como la gente espera más casos claro, afuera sí, para financiar, pero sí, por supuesto, se necesita también los fondos del Estado para apoyar las películas, eso ni hablar, que Fer... Es tal cual así. Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir en las políticas culturales activamente, y ahora justamente estamos con un gobierno que cree que el Estado no tiene que estar presente en casi nada. Así que no nos vamos a poner de acuerdo en este sentido. Sin embargo, lo positivo, si se puede sacar algo acá, ya venía bastante, el Instituto de Cine no venía funcionando muy bien antes, ahora por supuesto menos, y es un gran momento para nosotros, los profesionales, empezar a repensar el después, cómo mejorarlo. Hemos visto y nos han citado, y yo emocionado, que han citado la ley argentina, que ha servido de inspiración para Colombia y para tantos otros países. Y ahora va a ser el camino inverso, yo estoy seguro, porque yo estoy viendo que Colombia, hoy lo puse recién como ejemplo, pero otros países realmente han llevado adelante y han tomado la decisión de llevar y defender su cinematografía. Y sí, ahora nos toca a nosotros aprender de todos ustedes y mejorar y superarnos. Y una cosa que nosotros también tenemos que aprender, y esto está en la Cámara de Comercio, estamos llevando adelante esto, es un poco decir, ok, el cine es cultura, nos representa y todo lo que decimos todo el tiempo, pero también entender la cantidad de puestos de trabajo que genera, las riquezas que genera para los países. Y que es industria, ¿no? Que es una industria. Entonces, cuando vemos que estamos aquí en la Cámara de Comercio, digo, bueno, acá la gente está entendiendo qué está haciendo y por qué nos junta aquí y nos invita. Claro. Así que es una gran oportunidad para repensarnos y volver mucho mejores al terreno de juego.
Bueno, gracias Roxana, Fernando, gracias a los asistentes. Podría ser eterna la conversación del cine de terror de todos a los que nos gusta. Y entonces, pues bueno, quiero agradecerles a ustedes porque con su trabajo han hecho que la llama y la fe por el cine de género continúe encendida. Y bueno, esperamos que vengan muchas más noticias buenas de parte de Argentina, de parte de Latinoamérica en género. Y vamos a darle paso a los anuncios de gente que hace cine. Pero antes de eso... ¿Alguna pregunta? Preguntas. Chan, chan. Una que sepamos, por favor. Bueno, mi nombre es Ana María Forero y soy la directora de mercado de la Fundación Indion. Y mi pregunta es si con todas estas acciones que se les viralizaron, el pedacito del tráiler, del pedacito de la escena del perro que subieron, las acciones que hicieron en TikTok, lo que hicieron en teatro, ¿tenían un presupuesto estimado específico de mercadeo o fueron acciones orgánicas que se dieron por la propia audiencia o si estaba pensado? No, justamente nosotros teníamos primero que queríamos que iba a ser un fracaso porque ya estaba pirateada por todos lados la película. Entonces el lanzamiento cada vez le achicábamos menos el presupuesto total, nunca vamos a ver un peso. Bueno, fue todo lo contrario por estas cosas que hablamos antes. Y lo que sí, hace poquito se lo dije a un agente de ventas en España y no lo podía creer, fue muy chiquito el presupuesto de lanzamiento en Argentina. Todo lo hizo los actores yendo a las salas, el boca a boca. Se pedía mucho de que la gente salga del cine reposte. No sé, y bueno, el mundo de las remeras que fue generando una mística. Lo hizo la gente, literalmente en este caso. Se gastó, por supuesto, un poco de presupuesto, de afiches en las calles, pero fue muy poco para tener 340.000 espectadores. O sea, esto estamos hablando de Argentina, ¿no? En el resto de los países sé que bueno, ya no hay actores acompañando en las salas, pero sí sé que también es todo el tiempo un boca a boca que fue generando la película, sí. Yo quería sumar, si te parece bien, ¿Sí? Tomamos la decisión también de... Hicimos los caminos tradicionales, como la prensa, la sesión de prensa y todo lo demás. Sí. Hicimos una o dos para la sesión de prensa tradicional, pero también a todos los influencers, tiktokers, youtubers, les hicimos su función de prensa 3. Vengan. Sí, porque realmente... y los youtubers que tenían de 3 millones de seguidores al que tenía 500 seguidores, o sea... Creíamos que tenían que estar todos. Y eso creo que fue... Gracias por sacarlo, Fede. Fue una cosa muy democrática que yo por mi edad no soy el primer consumidor de eso, pero me di cuenta que todo este universo realmente consumen, siguen a sus youtubers preferidos. Hemos descubierto también gente muy joven, muy preparada y sabía muchísimo de cine, que ahora nosotros lo seguimos nosotros, a ver las recomendaciones y esto. Y ese fue todo un universo paralelo y muy democrático que ayudó a que la película marchara por otro lado. Bueno, Una vamos pregunta a continuar más, ¿no? con otra pregunta. Muy buenas tardes. Y Manuel. Primero, enhorabuena por la película y por el éxito. Voy a hacer una película un poquito más, o sea, una pregunta un poco más artística. Todos hemos visto la secuencia con el perrete. Un bicho que si te muerde te arranca la cabeza. Tuvo que ser un reto técnico. Demian desde Aterrados y la secuencia de la bañera ya vimos que genera tensión de manera maravillosa, que es un especialista en la puesta en escena. ¿Cómo fue hacer esta secuencia que tuvo que ser enormemente complicada? Porque hay otra pregunta más, entonces vamos a hacer lo más fácil, tratar de resumir. Fue la escena más difícil de hacer, obviamente. Y se trabajó 2 meses antes, más o menos, ¿no? Más o menos. Con 2 perros. Había un perro bueno y había un perro malo. El perro bueno es, por supuesto, cada vez que la nena acaricia y abraza y lo acaricia el perro.
Y el malo, en el set, teníamos que sacar a la niña, yo mismo, todos nos íbamos porque supuestamente aparecía un perro que era idéntico, por supuesto, al otro, malo. Malo, ¿por qué? Porque le tiraban alguna cosa y hacía ¿no? el No salto. era malo, y el... pobrecito, pero le enseñaban a morder un muñeco, ¿no? Para poder, sí, ahí, pobre perro malo. Pero bueno, le decíamos Bueno, así, el perro malo y el perro bueno. Bueno, un trabajo con 2 perros, por supuesto con cromas, por supuesto con dummies. No sé si te contestó o... Eran básicamente, para que veas el nivel de profesionalismo que teníamos en ese momento, yo estaba con el director de VFX al lado, que estaba así, y le digo, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Me dice, no tengo ni puta idea. Así después, de alguna manera, se logró algo, postproducción que funcionó, pero bueno, ahí estuvimos. El montaje también ayuda. Sí, no, y era muy, muy interesante también en tu pregunta la situación del perro, ¿no es cierto, Fernando? El perro, esa raza, el dogo de Burdeos, los entrenadores nos decían, por favor, convenzan al director, porque es el perro más tonto en algún punto para laburar. Es un perro que no lo puedo trabajar, es imposible de trabajar. Convenzan a Demián, por supuesto, íbamos, Demián, no, tiene que ser ese perro, ese perro es el perro de Messi, es el perro que no sé cuánto. Y ese argumento fue terrible, totalmente. Y además, por supuesto, necesitábamos un perro de un tamaño que sea bien grande para que haga una diferencia con la niña. Pero todos los entrenadores decían, por favor, no. Y también Demián decía, todas las películas de terror que trabajan con perros, todos los perros son iguales, son los mismos perros, quiero esta raza, es la de Messi, no sé cuánto. Bueno, creo que tenía razón. Sí. Quedó maravilloso transmitirle, vamos, a todo. Muchas gracias. Muchas Gracias. Bueno, última pregunta. Buenas, mi nombre es Daniel Moros y quiero preguntar algo mucho más serio. En el caso de cómo hicieron primero y el proceso y la opinión también de cómo llegar a que la distribución se haya hecho por Netflix, por ejemplo, y cómo fue esa negociación sabiendo que obviamente salieron en cine y todo ese tipo de cosas. Bueno. La negociación por Netflix fue una cosa a lo último, de lo último, de lo último. Una de las cosas que dijo Rosana que fue muy importante, y así se estableció con Shudder después de que ellos la subieron a su plataforma. Es decir, en todos los países y en todos los territorios va a salir primero en cine y después van a pasar a las plataformas, las que se pudieran. Esto además le da una vida a la película, no solo porque se ve mejor, se escucha mejor y como corresponde, que le da una vida, porque nosotros estuvimos muchas semanas en algunos países, en las carteleras. De hecho, a nosotros en Argentina nos sacaron una sala llena, pero venían los monstruos yanquis atrás empujando, necesitaban las salas. Y le da una vida. Nosotros ahora estuvimos en Top 7 mundial en Netflix, pero ya no somos más. Esto nos dura una semana y ya vas pasando de abajo y ya está. Y antes eran los tiburones que andaban por el Sena y nosotros los sacamos y después ya también pasó. La vida de la película se estiró y tuvo todo porque pudimos hacer este recorrido. El tema con Netflix, yo había hecho un contacto con Netflix, primero que nada, para decirles, bueno, compraron Aterrados, no quieren ver esta. De ninguna manera queremos esto, lo otro, ni el terror. No la querían. Por supuesto, eran directivos que iban cambiando, porque cambian bastante bueno, no quisieron. Pero sí, a producto terminado, como había sido un éxito, después la tomaron. Sí. Así que y lo que fue importante para nosotros es que saliera, viene Netflix ahora, buenísimo, pero que primero termine de estrenarse en cada uno de los países latinoamericanos. Y así fue. Sale en Netflix después de Netflix solo Latam sale, después de todos los estrenos país por país. Por lo que, para cerrarle a él, porque él venía, ¿cómo fue la negociación con Netflix? Claro. No, el distribuidor que la tuvo en su territorio de Latam es uno de los agregadores de Netflix, la ofreció, hicieron una oferta y se tomó en ese sentido. Pero fue el camino de eso, de producto terminado, claro, a que la tienen y para estos territorios específicamente. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias a Fernando, a Roxana y a Gente que hace cine y por supuesto a la invitación al BAM en este Market Session. Entonces, qué bueno que haya un espacio para el cine de género.
Así es, y llegamos al fin de las Market Sessions con este formato de podcast en vivo, con sala llena, personas que vuelven, que repiten, sonrisas, cuestionamientos que nos llevaron a diferentes dimensiones y por supuesto un cierre increíble con invitados que nos hicieron reír tanto que olvidamos que son las 6 de la tarde y llevamos aquí desde las 10 de la mañana. Gracias a ustedes por esta conversación, al público presente y a ti, que estás del otro lado de tus audífonos. Gracias, por supuesto, a Proimágenes Colombia, al equipo del BAM que programó con cada uno de estos invitados e invitadas, a Unisabana Radio, Telar Cine, quienes con su patrocinio hacen posible que este contenido llegue a ti. Recuerda que esta y otras 8 Market Sessions puedes encontrarlas en todas las plataformas y en YouTube simplemente nos buscas como Gente que hace cine. Nos encuentras también en la web como www.gentequehacecine.com. Ahora, si te quieres dar una pasada por los más de 200 episodios que tenemos con directores, productores, sonidistas, directores de arte, editores, guionistas y muchas más personas que hacen parte del cine y audiovisual, aquí te esperamos. Un fuerte aplauso, por favor, para Mauricio Romero, la mente maestra y el líder de Gente que hace cine. A Valeria López, la maestra de la consola que se encarga de que todo suene perfecto. A nuestra increíble productora que no deja que se pierda un solo cable, Lucía Romero, y cumpleañera. También con Marcela, practicante del Politécnico Gran Colombiano, que está como camarógrafa. Y no quiero pedirme aplauso, pero aquí yo soy Isabela Jiménez del equipo de Mauro también. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.